Shalom, bendiciones para todos. Seguimos con este tema sobre el Mashiach o el Mesías o el ungido como traduce y la importancia que tiene esta figura para efectos de la redención y cómo todo gira alrededor de la misma. Todas las profecías siempre apuntan al ungido, al reino, a la redención y la importancia que esto posee. Por lo tanto, cuando estudiamos este tema, si hay algo que es evidente al leer la Tanakh bajo la perspectiva hebrea, es que todo nos va conectando con el Mesías y la redención. Para alcanzar el propósito, que es ser uno con el Eterno y caminar como originalmente fuimos constituidos a imagen y a semejanza del Eterno. Así pues, cuando estudiamos la Torá, todo gira alrededor de esta figura y que es la que nos ayuda, la que nos guía para alcanzar el propósito, que es ser uno con el Eterno y caminar como originalmente fuimos constituidos a imagen y semejanza de Él. El problema es que leemos, pero no estudiamos, y lo más importante para darle sentido a la vida es la Torá, porque es el manual de instrucción creado por el Padre. De hecho, cuando se llega a estudiar se hace de forma errada porque no es bajo la perspectiva hebrea, que es la fuente de donde salen todos estos conceptos, y eso deforma el mensaje. Así que estudiar sobre el Mesías, sobre el Mashiach, no lo podemos hacer separado de la perspectiva hebrea, que es la forma como piensan y como se escribió todo lo relacionado a el Mesías. Para continuar con esta materia, vamos a abordar algunos eventos que revelan cosas sorprendentes que de pronto no se ven a simple vista, y menos con versiones en español que leemos de forma rápida porque no nos percatamos lo que hay detrás de ello por el desconocimiento de la cultura, de ciertas palabras, de modismo y una serie de cosas que se pueden transformar en barreras. Y debido a esta tendencia humana, el hombre pierde la perspectiva real de las cosas. El mismo Elohim ordenó al pueblo de Israel a elaborar ciertas obras materiales que tenían un propósito. Una de esas labores es el hecho de cómo poder restaurar la vida, el alma del ser. Y para ellos, algunas veces vemos objetos que el Eterno permitió como medios para lograr un propósito y no un fin en sí mismo. Uno de los ejemplos más claros fue la serpiente de bronce que Elohim mismo le ordenó a Moisés que elaborara para sanar al pueblo de la muerte que vino como resultado de su pecado. Nótese que el hombre peca e inmediatamente vienen las consecuencias del pecado, pero al mismo tiempo el Eterno abre siempre como una puerta que es a través del amor, de la bondad, para ayudar al hombre a que salga de esa condición o de ese problema que él mismo originó. Y para ello envía un medio o establece un medio para poder socorrer al ser humano. Y en este caso, la serpiente, para que no murieran. El pueblo habló contra Elohim, contra Moisés. Decían ellos que por qué los habían sacado de Egipto para morir en el desierto. Porque allí no había comida, no había agua, y de esta manera no tenían alimento, no tenían las condiciones que ellos querían. Me parece que estaban ignorando o se les había olvidado que venían de ser esclavos. El Eterno envió, como aparece en algunas versiones, serpientes abrasadoras entre el pueblo
y mordieron al pueblo y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado porque hemos hablado contra el Eterno y contra ti, hablando de Moisés. Entonces aquí ellos muestran el pecado. Hablaron contra el Eterno y contra Moisés. Algo muy grave, como lo es la Lashon Hara. Dice luego, intercede con el Eterno para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. Y el Eterno dijo a Moisés, hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo esta serpiente, dice luego que es de bronce, y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguno y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Así aparece reflejado en Números 21, verso 5 al 9. Lamentablemente, cuando las personas encuentran respuestas al problema, se le olvidan ciertos detalles. Y en este caso, se les olvidó para qué el Eterno ordenó la serpiente. Y al olvidar el propósito, vieron al medio como un objetivo, como un fin. Y eso es lo que vamos a tratar más adelante. Pero con esta cita y con este evento, hay otro que encadenamos porque el mismo Yehoshua lo menciona y Juan lo describe en el capítulo 3, verso 14 en adelante. Él dice, y él mismo dijo que así como la serpiente de bronce fue necesaria levantarla en el desierto, así él tenía que ser levantado para cumplir su función. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, el Hijo del Hombre iba a ser levantado para que todo aquel que en él cree tenga vida. ¿Qué relación tiene el Mesías con la serpiente? ¿Por qué dice que de la misma forma como allá fue levantada, él va a ser levantado? Necesitamos estudiar, no simplemente leer o memorizar, y aplicar, que es lo más importante, aquello que se estudia para avanzar. Tener las herramientas correctas para caminar y darle sentido a la vida. Por ende, un camino nos sirve para transitar por él siempre y cuando se asuma. Nos sirve como un medio para llegar a donde no podríamos llegar de otra forma. Pero el camino no fue hecho como un fin, sino como un medio para lograr llegar a un objetivo final, que es lo importante y es lo que no podemos perder de vista. En este caso, Yehoshua es un medio. El propósito es llegar al Padre. De hecho, Yehoshua le enseñó mucho. Nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí, yo soy el camino y una serie de cosas siempre las enseñó Yehoshua. Quiere decir que si nosotros evaluamos desde el principio lo sucedido en Adán, nosotros lo que perdimos fue una relación con el Padre. Y esa relación a la que se va a restaurar. Y el medio para restaurarla es Yehoshua. Así que Yehoshua nunca buscó que sus discípulos lo vieran a él como un objetivo, como un propósito. Así como la serpiente de bronce tampoco era un propósito en sí mismo. Tengamos mucho cuidado y no confundamos las cosas. Con el pueblo de Israel aprendemos muchísimo, tanto de aciertos como de errores. Y no podemos obviar que Israel como pueblo falló y por eso la serpiente de bronce. Lo que era para vida resultó ser para muerte. Por lo tanto, esto que en un momento el Eterno dio, producto de las acciones de ellos, se transformó para muerte. Pero luego, lo que era para muerte, el mismo Eterno estableció las herramientas para devolver la vida, que en este caso era la serpiente. Así que todas estas cosas nosotros las estudiamos, las vamos aprendiendo y son las que nos permiten aprender
quiénes somos, dónde estamos, cómo mejorar para que estos errores que vemos nosotros a lo largo de la Tanakh, nosotros no incurramos en ellos, o por lo menos evitarlo hasta donde podamos. En este caso, sobre el Mesías y la serpiente de bronce, vemos nosotros en Números 21 que el pueblo de Israel estaba harto de tanto vagar por el desierto, sin llegar nunca a esa tierra que se le había prometido. Golpeado, maltratado por el cansancio, falta de comida, como ellos alegaban, empezaron a protestar y muchos llegaron hasta establecer que preferían ser esclavos. Llegó un momento en que el Eterno se cansó de tanta protesta y envió serpientes que provocaron la muerte de un gran número de personas. Moisés, que ya había realizado varios milagros para calmar los ánimos, entonces le pidió al Eterno que se apiadara de su pueblo, y el Eterno, como respuesta, le ordena colocar una serpiente en un asta. Así que cuando alguien era mordido, entonces podía sanarse. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer es, ¿sería realmente mirando a la serpiente o al ver al cielo y captando la serpiente lo que ella representa, entonces eran sanados como consecuencia del trato del Eterno con ellos a través de este medio? O sea, no era la serpiente en sí mismo, sino lo que representaba la serpiente. O sea, la serpiente podía ser como una especie de espejo para mostrarles el error y que de esta forma ellos hicieran teshuvá. O sea, mirar al cielo, pero mirar aquello que originó el problema que ellos tenían para que se pudieran arrepentir. Entonces, ¿qué es lo que representaba la serpiente? Que ahora, al ver, estamos hablando de revelación, no de mirar, entonces podían ellos tener respuesta. Pero nunca podemos encontrar soluciones en la vida si no sabemos qué origina o cuál es la causa del problema. Aquí, la queja, el reclamo, la Shon Hara fue lo que trajo estos problemas. El decir que las cosas o pensar que las cosas eran mejores en Egipto y establecer o preguntar que por qué los sacaron de allí, que por qué los llevaron a ese lugar para dejarlos morir, es no entender la condición en que estaban o se les olvidó muy rápido. O sea, dieron un paso que los llevó a una rebelión. Dijeron que habían llegado a odiar la comida, la comida, el maná que el Eterno les estaba proporcionando. Dijeron que estaban hartos de ese pan del cielo. Decían que era insípido. Pero nosotros sabemos por la Torá, porque esto está en la Parashá Jukak, qué fue lo sucedido y por qué para algunos el maná era insípido mientras que para otros no. Miren, cuando una persona está aferrada a un sistema de creencias, por más que el Eterno trate de revelarle algo para que sea una puerta y salir de una condición espiritual, la misma persona con su sistema de creencia destruye o mata la revelación. Y esto fue lo que sucedió con el pueblo. El pueblo perdió la revelación del maná, lo que representaba y una serie de cosas que podían ayudarlos, podían ser como un faro. En respuesta a la ingratitud, a la queja, entonces llegaron estas serpientes venenosas de parte del Eterno, donde muchos perecieron. Así que vemos que a pesar de esta rebelión, había como cierta madurez de muchos que no se hicieron parte de estas quejas
y que tenían como esa comprensión, ese discernimiento de lo que estaba sucediendo y reconocieron instantáneamente que las serpientes eran parte de lo que el Eterno estaba enviando. O sea, no lo vieron como algo fortuito, no. Esto es consecuencia de algo. Y la única forma de salir de este problema es que reconozcamos qué fue lo que activó el problema. Y evidentemente suplican a Moisés porque ha sido el hombre que ha estado con ellos en medio de circunstancias difíciles y los ha ayudado. Finalmente ellos entienden que la posición de Moisés era irreprochable, que era un gran líder, que era un hombre que ayudaba, que hacía todo en favor del pueblo, incluso muchas veces actuando hasta en contra de sí mismo. No había en este tiempo soluciones instantáneas porque el objetivo era que la gente aprendiera la lección del porqué de las cosas. Y más, si el pueblo había llegado a experimentar acciones que el mismo Eterno condenaba. Por lo tanto, Moisés vio que el pueblo admitía su pecado contra el Eterno y de esta manera, como un gran mediador que lo fue, pidió al Eterno que los curara, que los sanara. Y de esta forma llegamos a este evento que para algunos es controversial. La serpiente de bronce colgada en un asta. Yehoshua hablando que de igual forma como ese evento sucedió, también le va a pasar a él. Entonces, ¿qué es lo que nos están enseñando? ¿Qué es lo que nos quieren mostrar para que nosotros estemos apercibidos y de esta forma caminar muchísimo mejor? O sea, caminar en sintonía con el Eterno en todo. Lo que hace que este evento sea como más difícil de poder comprender es que el propio Yehoshua menciona el incidente e incluso hace una comparación entre el incidente y él. Como Moshe levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan capítulo 3. Entonces la serpiente fue un medio para alcanzar un fin que era la salud. Yehoshua es levantado como ese medio, como ese instrumento del Eterno para que la gente pueda encontrar la redención. Entendiendo que para experimentar la redención necesitan ser justificados y eso también lo aportó como recurso legal Yehoshua. Así que vamos a ver qué cosas podemos extraer de este acontecimiento en el desierto y lo que representa para efectos del Mashiach. Ya no solamente de Yehoshua, sino del Mashiach. Estamos hablando ahora del oficio. Veamos primero lo que nos aparece en la Torá. Y es que allí vemos que el Eterno le dice a Moisés lo de la serpiente y que se ha colocado en un asta. Se enseña que Moisés cumplió, hizo la serpiente de bronce y la colocó como el Eterno había establecido y empezaron a haber respuestas. Ahora, la palabra hebrea utilizada aquí para serpiente de bronce es Nahash Nehoshet. Nahash Nehoshet. Nahash, la serpiente, Nehoshet, que tiene la misma raíz de Nahash, que significa bronce. O sea, serpiente y bronce están relacionados. Y aquí encontramos entonces esta palabra para serpiente que es Nahash. Ahora, vemos acá en esta cita que esta palabra
que representa serpiente, que es Nahash, está conectado con esto. En el segundo libro de Reyes hay un relato que también está conectado con esto y que es importante que la gente también lo estudie, porque de esta forma se pueden ir encadenando muchos eventos y que todos apuntan a la redención, o por lo menos nos están revelando cosas relacionadas con la redención final y el Mesías. Y todo este incidente tiene razones en cuanto a las profecías, y no menos importante el hecho de que la figura de la serpiente es el principal símbolo en cuanto a lo bíblico o a lo espiritual, que muchas veces representa o a Satanás o al mal. Desde Génesis lo vemos hasta llegar a Apocalipsis, donde también aparece. Ahora, también es interesante el hecho de que la serpiente es una representación ordenada por el Eterno que muestra el Yetzer Hará y que trajo como resultado la lengua maligna, la Lashon Hará, de parte del pueblo y la queja por la comida. Quiere decir que cuando el Eterno coloca o da la orden de colocar la serpiente, ellos lo que estaban viendo era el Yetzer Hará o la mala inclinación que motivó a que ellos incurrieran en la Lashon Hará. O sea, así como la serpiente en Edén empezó a hablar, a seducir y llevó a Eva y posteriormente a Adán a que violentaran los principios, el Yetzer Hará de igual manera actúa en el pueblo e incurrieron en la Lashon Hará, y de ahí el pecado contra el Eterno. O sea, la serpiente está mostrando al pueblo que deben cuidarse de incurrir en la Lashon Hará para no actuar como esa serpiente. Y por lo tanto, al ver la serpiente y lo que representaba podían reconocer, yo estoy actuando de la misma forma. Yo estoy actuando en contra del Eterno. Yo estoy hablando en contra de aquel que me dio vida y que me ha liberado. Pero a pesar de que era un medio, y en su momento muchos empezaron a reconocerlo y por eso se sanaban, vemos que esa serpiente, sin embargo, quedó en manos del pueblo cuando esa etapa terminó, y después, en los días del rey Ezequías, es que se destruye. Entonces, ¿por qué se mantuvo de esa forma? Vemos nosotros que el rey Ezequías, y allí en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 18, dice que aconteció en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, que Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá, llegó a ser rey. Era de 25 años cuando vino a ser rey y reinó 29 años en Jerusalén. Dice que el nombre de su madre era Abí, hija de Zacarías, e hizo lo recto ante los ojos del Eterno, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Pero dice luego en el verso 4, porque hasta aquellos días los hijos de Israel le quemaron incienso y fue llamado Nehushtan. La raíz de Nehushtan es Nahash, que es la serpiente. En pocas palabras, el pueblo perdió por completo la visión en cuanto a lo que era el Eterno para sus vidas y mantuvieron a la serpiente como una imagen al cual muchos empezaron a rendirle culto, así como en su momento hicieron un becerro de oro. Siempre el ser humano ha querido poder ver, poder palpar, poder tocar aquello que ha asumido que lo guía. O sea, para el ser humano ha sido muy difícil poder establecer una relación y una gran conexión espiritual con el Eterno,
porque necesitan algo físico. No en vano la gente crea ídolos, imágenes y a todo esto le rinde culto. Y de allí que esta serpiente en el asta se convirtiera en objeto de culto tan importante que incluso era llamado Nehushtan. Entonces, ¿hasta dónde pudieron llegar, no? Recordemos que la serpiente Nahash simplemente era algo que el Eterno colocó para que la gente pudiera concientizar, pensar, evaluar, meditar y que eso lo llevara a una teshuva. O sea, la gente no tocaba a la serpiente, no realizaba un ritual, no había un culto, no era como un objeto mágico, pero sí era un medio que representaba la respuesta del Eterno al problema. Y como medio deberían simplemente mirarlo. Y a través de ese arrepentimiento, entonces la sanidad llegaba a su vida. Pero es interesante porque dice que esta era la respuesta para aquellos que eran mordidos por las serpientes. No dice que todo el pueblo iba a ver a la serpiente, sino los que eran mordidos. Quiere decir que muchos no fueron mordidos porque su actitud frente al Eterno fue totalmente diferente y teniendo una relación con el Eterno y una gran conexión pudieron mantenerse. Pero recordemos que con el pueblo de Israel salieron millones de otras naciones que eran mayoría y ellos no tenían una relación con el Eterno. Ellos conocieron al Eterno frente a todo lo que estaba sucediendo en Egipto y el hecho de salir. Incluso muchos salieron porque no les quedó otra alternativa porque Egipto quedó devastado. Entonces, esa mayoría que también promovió la construcción del becerro de oro es la misma que aquí se está quejando. Al igual que algunos judíos que son personas que perdieron esa identidad, que se asimilaron y de alguna manera también incurrieron en este error guiándose por lo que la mayoría establecía. Así que no eran todos y los que fueron mordidos sabemos el por qué. La serpiente de bronce en el asta que fue guardada lamentablemente hizo que el pueblo no tuviera claro quién era el Eterno. Porque el ser humano se aferra a aquello que ve, a aquello que puede palpar. Y al no tener conciencia del Eterno en su vida, carecen de esa revelación, de esa conexión de que el Eterno está con ellos. Y así como en aquel tiempo, también en la actualidad sucede. La gente haría prácticamente cualquier cosa para aliviar el dolor, el sufrimiento, una enfermedad, cualquier cosa. Y por eso la gente busca con desesperación, pero necesitan algo que satisfaga su alma, que llene sus expectativas. Y ahí es donde está el problema, porque la relación con el Eterno se desarrolla de una forma diferente. El error en todo esto es que muchos que fueron sanados, que no es la misma perspectiva de aquellos que no fueron mordidos, es que los que fueron sanados, viendo todo esto, se les olvidó el motivo por el cual la serpiente, y en vez de honrar al Eterno, que estableció eso como un medio para poder curarlos, empezaron a rendirle culto a todos los objetos o a los medios que poco a poco fueron ellos mismos creando. El rey Ezequías, como dijimos previamente, se da cuenta de todo esto y, obvio, destruyó
a la serpiente por lo que representaba. Nosotros vemos en la Tanakh el problema que es cuando las personas colocan su confianza en cualquier cosa menos en el Eterno y lo que esto origina. No en vano el mismo Pablo hace mención de ello en Romanos capítulo 1, verso 25, donde dice: ya que cambiaron la verdad del Eterno por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Y eso es lo que ha sucedido. La gente ha empezado a rendirle culto a las criaturas. Y en las criaturas se involucran también los seres humanos. Y allí es donde se une este problema de personas buscando algo que seguir y otros que desean ser seguidos. Entonces, todo esto desarrolla o desencadena un problema muy grande porque hace que las personas pierdan el enfoque y ya no buscan o ven al Eterno, sino que se sienten satisfechos con aquel que para efectos de su visión equivocada llena las expectativas. Pero este evento de la serpiente no era nada nuevo, por lo menos en el caso de Moisés. Porque cuando el Eterno le ordenó a Moisés que sacara a los hebreos de Egipto, le dio una señal peculiar que de igual forma también simbolizaba la fuerza de la redención. Cuando el Eterno le dice a Moisés que arroje su vara al suelo y ésta se convierte en una serpiente. Pero miren que él le dice que la levante por la cola. Regularmente las personas que saben de esto dicen que se tiene que hacer es por la cabeza. Entonces, ¿por qué hacerlo por la cola? Y es que el Eterno trata siempre de enseñarnos cómo nos podemos relacionar con Él rompiendo nuestra estructura mental. O sea, cuando nosotros salgamos de una mentalidad encajonada, de una visión en túnel, podemos ver más allá. En pocas palabras, el Eterno le estaba mostrando a Moisés que las cosas malas o que la gente interpreta como malas, representada en este caso por la serpiente, que muchos lo ven como símbolo del mal, en muchas circunstancias también son herramientas que el Eterno utiliza para su servicio. Aquí simbolizado por la vara, en el desierto simbolizada por la serpiente de bronce. Ahora, sucede otra cosa importante. Cuando nosotros estudiamos estos casos, no podemos obviar los métodos de interpretación hebreo que nos ayudan a tener una mayor comprensión de lo que se está estudiando. Y en este caso vemos un método que es la gematría, que trabaja con el valor numérico de las letras. Y muchas palabras, cuando se estudian letra por letra, nos da un valor y ese valor representa algo que emite un mensaje. En este caso, la palabra hebrea para serpiente es la palabra nahash, que es el mismo valor numérico de la palabra Mashiach. Entonces, cuando el nahash es levantado para salvar al pueblo, dicen, de la misma forma, dijo Yehoshua, yo voy a ser también levantado, porque ambos tienen el valor numérico. O sea, ambos son instrumentos del Eterno, porque tienen el mismo valor. Implica que las dos palabras están profundamente relacionadas con el plan del Eterno en cuanto a la redención del hombre. Ahora, ¿por qué, si es así, entonces utiliza una serpiente? Y es que hay un principio elemental que es midá kenege midá, y es medida por medida. Cuando una persona comete una falta, tiene que ser restaurado dentro de aquello que originó la falta. Entonces, como el daño del hombre
fue Lashon Hara. Y Lashon Hara, vemos que el primero o el primer ser que incurre en esto es la serpiente. Entonces colocan a una serpiente en representación de ello. Y de esta forma, entonces el Eterno está restaurando al hombre con aquello que también lo dañó. Desde la perspectiva del Eterno, vamos a ver que todas las piezas siempre son parte de un rompecabezas que es un programa perfecto creado por el Eterno. Así que el Nahash y el Mashiach, en cuanto a la redención, tienen una conexión y por eso el Eterno los utilizó. Ahora, vemos que este nombre Nahash, que es serpiente, también se utiliza en otras partes de la Tanakh para referirse a reyes y a otros personajes. Sin embargo, es el significado de la serpiente en Génesis con lo sucedido de Adán y Eva lo que ha mantenido como que ese impacto o se asocia de una vez con lo malo. Entonces se convierte en un símbolo de tentación, de astucia, de engaño. Es como cuando la gente dice, no, los mentirosos, entonces dice, no, fariseo. Y ya la gente, hablar de hipócrita o de mentiroso, utilizan a algo que lo representa y es el fariseísmo. Y eso no es verdad. El fariseísmo era lo mejor de su momento, más allá de que habían algunos fariseos que por amor al Eterno, por temor al cielo, simplemente estaban buscando verdades y por tener un velo que fue colocado por el mismo Eterno, no veían y no iban a poder ver que era Yehoshua ese Mesías. El significado de Nahash se relaciona con la capacidad de la serpiente para ocultarse y su capacidad de engañar a través de sus palabras. Y esto fue lo que sucedió en Edén y que lamentablemente también sucedió allí en el desierto. O sea, hubo personas que ocultamente, sin que Moisés se diera cuenta, que empezaron a crear esa cizaña, esa intriga y esas cosas a través de sus palabras que empezaron a seducir a las personas para luego quejarse. Por eso es que en la Biblia la serpiente siempre se describe como alguien engañoso. Y el Eterno aquí está colocando a la serpiente de bronce como un símbolo más bien de sanidad. Y de esta forma recordarle al pueblo que la guía, la protección y el poder es del Eterno. Que la serpiente está allí para que se den cuenta y tengan conciencia del mal que se hacen actuando como ella. Otra cosa que llama la atención, y lo decíamos al principio, cuando dice hazte una serpiente abrasadora, otros dicen serpiente ardiente, es que algunos piensan que no era una serpiente porque aparece una expresión que es saraf. Y saraf es la misma raíz en hebreo de la figura de los serafines, que son seres espirituales, que se describen, de acuerdo a algunas, como serpientes ardientes. Incluso algunos mencionan que en Isaías capítulo 6 se menciona algo en relación a esto. Entonces la palabra serafín en hebreo, para algunas personas pudiera tener como un significado incierto por el hecho de que se usa para diferentes cosas. Y es allí donde se puede incurrir en el error. Porque esta palabra, saraf, también está relacionada con fuego, con quemar. Y recuerden que el Eterno le dice una serpiente abrasadora, una serpiente ardiente. Entonces muchos confunden ese saraf de ardiente, de quemar, con saraf de los serafines. Y no es lo que se está enseñando o no está relacionado con los serafines. Así que a pesar de la imagen
negativa de la serpiente en Génesis, vemos nosotros en la Tanat cómo se presentan algunos ejemplos donde esta serpiente tiene otro significado o representa algo diferente. Y de allí el poder tener una mayor comprensión de lo que representan las imágenes. Porque cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Apocalipsis, mucha gente se confunde por no saber lo que representan las imágenes y los símbolos bajo la perspectiva hebrea e ignorando el contexto de la redención y las profecías que giran alrededor de ello. Entonces dicen algo o establecen algo diferente a lo que la Torá establece. La serpiente ha tenido siempre presencia significativa en la cultura hebrea desde tiempos antiguos. Y como dije, ha tenido un significado variado dependiendo de lo que se presente. Y más allá de la connotación negativa por lo sucedido en Génesis, también se desarrollan interpretaciones con un contexto positivo aplicado a este ser. Para muchos, miren que el uso de la serpiente no es malo, sino positivo, o por lo menos viendo esas características que usada en favor de alguien pueden traducirse para bien. En Proverbios 23 vemos cómo la serpiente se asocia con la sabiduría y que es necesario que nosotros la podamos tener. El mismo Yehoshua en Mateo 10 dice que seamos astutos como las serpientes. Hay otras versiones que dicen sean prudentes como la serpiente. Sin embargo, para otras culturas, la serpiente se vinculaba con la fertilidad y la capacidad de regeneración, porque va cambiando la piel y eso establecía como un nuevo comienzo. Pero en otras, siempre la serpiente tuvo ese significado en cuanto a la parte medicinal. En cuanto a este evento, la serpiente se relaciona con la capacidad del Eterno para transformar lo negativo en positivo. Utiliza la serpiente como un símbolo de esperanza, de sanación para aquellos que incurrieron en la falta, porque no todos incurrieron en la Lashon Hará. Y a pesar de que se ha estigmatizado de esta forma, dentro de la cultura hebrea, la visión que se tiene hacia la serpiente es mucho más amplio. Por ende, ¿cómo es que el agente de destrucción, como la serpiente, ahora se transforma en un agente curativo? Como dije previamente, dentro de la Tanakh no hay nada que sea una casualidad, todo tiene un porqué y un para qué. Y es que cada manifestación de la maldad lleva oculto dentro de sí el potencial para el bien. O sea, aquello que es malo siempre se puede tornar para bien cuando dentro de lo sucedido el propósito del Eterno prevalece. Y es por eso que cuando vemos nosotros esta palabra Nahash, representa a la serpiente, pero también representa al Mashiach porque tienen el mismo valor numérico. Así pues, el Mashiach va a dar fin al exilio, dando por concluido esta edad presente o este Olam Hasé, reparando el daño que se empezó a desarrollar desde Génesis para rectificar el mundo, lo que es igual el Tikkun Olam. Lo único que la enseñanza que está en la Torá es que para lograr la rectificación del mundo, que es el Tikkun Olam, se amerita que las personas trabajen en su Tikkun Nefesh, en la rectificación de su alma. Y eso es lo que va a causar el impacto que va a generar una rectificación en el mundo entero, y eso va a generar un despertar espiritual para que la gente pueda buscar al Eterno como nunca antes. El Eterno diseñó este mundo
y todo lo que hay en él tiene un objetivo. Nos podría haber permitido haber alcanzado el mayor potencial de crecimiento y de desarrollo sin tantas fallas, caídas y todo esto. Pero es que el perfeccionamiento, sin esos errores, sin esas fallas, no generan que la persona pueda crecer, pueda romper con aquello que lo tiene atado y por lo tanto no experimentaría la redención. O sea, a veces ese mal que sucede en el ser humano se transforma en un bien porque saca la mejor versión de sí mismo. Por ejemplo, cuando nosotros vemos las serpientes, ellas tienen un veneno, pero el antídoto se construye con el mismo veneno. Así que de esto malo se puede sacar como un antídoto que nos ayude para bien. El Rebbe de Lubavitch, el rabí Menahem Nirson, habló de este concepto en una oportunidad, en una reunión hasídica, y decía, ¿por qué debemos tener esta aflicción? ¿Por qué la Shekinah, la presencia del Eterno, se apartó? ¿Por qué el Mashiach no ha venido? ¿Por qué estamos en esta condición? Y el Rebbe concluyó que no podemos entender el dolor porque el Eterno no quiere que lo entendamos. Él quiere simplemente que aceptemos y de esta forma caminar en fe. Que no busquemos justificar o racionalizar bajo ningún concepto la forma como Él opera para hacernos despertar y poder elevarnos espiritualmente. Por eso, nosotros debemos aprender a caminar luchando contra todo aquello que impide nuestro crecimiento en lo interno para poder alcanzar un desarrollo. O sea, no hay un desarrollo espiritual, sino hay un crecimiento en lo personal, en lo interno. El Nahash, o la serpiente, y el Mashiach tienen el mismo valor numérico. Vemos que ambos tienen el valor de 358. Ahora, es interesante porque cuando nosotros tenemos 358, si nosotros lo sumamos, 358 da 16. Y si sumamos el 1 más el 6, nos da 7. Y el 7 es el tiempo establecido por el Eterno para esta edad presente y posteriormente venga el Mashiach para redimir al hombre con el establecimiento del reino. Por lo tanto, este mundo sigue en medio de situaciones adversas porque de alguna forma la gente sigue siendo guiada y sigue actuando como la serpiente. Y mientras que siga actuando como la serpiente, vendrá el padecimiento. Porque la serpiente es independiente. El ser humano debe ser totalmente dependiente al Eterno. Ahora, es interesante cuando vemos nosotros que encontramos el valor numérico tanto en unos como en otros, y de esta manera podemos encontrar la relación que existe entre el evento sucedido en el desierto con lo que dice Yehoshua, en el caso de Juan capítulo 3, verso 14. Quisiera, para seguir ampliando en relación a este tema, agregar lo extraído de una enseñanza del Maharal de Praga y nos muestra algunas cosas bien interesantes que nos ayudan a tener una mayor comprensión de lo que representa esta serpiente y en este caso el Mashiach, pero sobre todo que cuando vemos
el valor numérico nos está hablando de una edad presente, pero dentro de esa edad presente hay sistemas que operan y son sistemas que atentan contra el ser humano. El Maral de Praga habla de que hay enseñanzas cabalísticas que explican que una persona está compuesta de varios elementos, que tenemos cuerpo, alma y el intelecto, aparte del aliento de vida. En hebreo sería Guf, hablando de cuerpo, Nefesh, hablando del alma, y Sehel, hablando del intelecto. Pero más adelante explican que estos elementos están relacionados con sistemas que operaron a través de imperios en el mundo y que pueden ser divididos, así como el ser humano, en 4 elementos: espíritu, alma, cuerpo y aliento de vida. También puede ser dividido de 4 formas con Babilonia, Persia, Grecia y Roma. Cada uno de estos imperios atacó al pueblo de Israel, por lo que representa la simiente que viene de allí, que es el Mashiach. Y miren que desde el principio en Génesis vemos cómo tanto el Mashiach como la serpiente están en lucha constante. Lo vemos desde el principio. El imperio babilónico que atacó y que es visto como el Guf, llevando una terrible matanza cuando destruyeron el primer templo y el cautiverio. Luego vemos el sistema persa y todo lo que trajo como libertinaje, hedonismo, una serie de cosas que causaron muchísimo daño y que he visto como el Nefesh, porque trabaja en esa parte del alma. Pero luego vemos el imperio griego y que la filosofía y la forma de interpretar el mundo y lo espiritual era incompatible con la Torá y causó mucho daño, pero el conocimiento era sumamente importante y por eso es representado con Sehel. Pero aquí solamente hay 3. Falta uno que es Hakol. Hakol representa el todo y este es el imperio romano, porque el imperio romano de alguna manera se alimentó, se nutrió de estos 3 imperios. Y de allí que el cuerpo, el alma, el intelecto se unen en un esfuerzo por invalidar, por contrarrestar la Torá y sus principios. Y por eso es visto como Hakol, como el todo. Además, en hebreo, cada letra está asociada con el valor numérico, como les dije previamente, hablando del método de interpretación, en este caso la gematría. Y cuando tenemos todas estas letras, en este caso la Gimel, la Nun, la Hei y la Shin, dan el valor numérico de 358. Esto nos indica que estos sistemas que operan a través de la serpiente afectan al mundo, pero solamente son vencidos por el Mesías. Y esa es la misma gematría de Nahash, de serpiente, que seduce a Eva y afecta a Adán, y de esta manera atentan contra el Eterno, así como en el desierto fueron astutos y a manera escondidas actuaron contra el Eterno y contra Moisés, y de allí la mortandad. Por eso es que la misma gematría de Mashiach, como el instrumento de redención para contrarrestar al Nahash, que es la serpiente, que es la manera como opera a través de sistemas como el de Babilonia, Persa, Grecia y Roma. Pero ya sabemos cómo va a terminar esto cuando venga el Mashiach a establecer el reino. Así que las herramientas que utiliza la serpiente, o en este caso Nahash, son las que el mismo ser humano puede ceder cuando no está convencido a quién sirve y por quién es guiado, que en este caso es la Torá. Hay una parashá que es una porción de la Torá que enseña sobre este evento de lo sucedido en el desierto, que es la parashá Jukak.
donde se enseña sobre Moisés y la serpiente de bronce de la cual estamos hablando, y de todo lo que representa aquellos que eran mordidos por la serpiente y luego cómo se sanaban a través de las mismas serpientes, pero en este caso una hecha en una imagen. Esta serpiente que empezó a atacar y afectar, enseñan los sabios que las serpientes no tienen papilas gustativas, por lo que toda la comida les sabe igual. Y aquellos que estaban actuando como la serpiente, porque de esa forma espiritualmente procedían, es lo que ellos decían, que la comida era insípida. Y estos fueron atacados por la serpiente. Por eso aquellos que tenían fe, que creían en el Eterno, que tenían confianza puesta en el Eterno, que honraban, valoraban lo que el Eterno había hecho para liberarlos, la comida les sabía a aquellos que anhelaban. O sea, si a aquella persona le gustaba X plato de comida, el maná le sabía de esa forma. Una serpiente, ¿por qué muerde? Si los rabinos enseñan que no tiene ningún placer. Y ellos se preguntan, ¿cuál es el placer que recibe un calumniador? Una persona que opera con la lashon hara. Así como la serpiente simplemente lo hace para dañar, pero no tiene nada que satisfaga sus deseos, de igual manera el que actúa con la lashon hara, que es el calumniador, también se siente de la misma forma. Por eso el castigo, y de allí este principio de midá keneged midá, por reclamar por el maná, porque no entendían lo que representaba. Y le explico. El maná era visto simbólicamente como la Torá, como esa instrucción que el Eterno da y que la persona digiere, la persona come. Y de esta forma nutre tu cuerpo y te eleva espiritualmente. Por eso es que las personas, cuando comían del maná, hay un midrash que enseña que ellos no hacían necesidades, no expulsaban nada, porque el cuerpo absorbía todo, porque eran nutrientes, porque el objetivo era elevar a la persona, ya que estaba en el desierto, para crear una condición espiritual que le fuera favorable y de esta manera conectarse con el Eterno. Pero cuando las personas se quejaron del maná, se estaban quejando era de la Torá. O sea, como la serpiente, se estaban arrastrando para comer del polvo, para comer todo lo que iban viendo. Y de allí que fuera un castigo para ellos. Por eso es que esta palabra nahash, que es serpiente, es la misma raíz de nahoshet, que es bronce, que es el material con la cual fue hecha la serpiente, pero es la actitud de nehushtan, que representa idolatría y que es la misma raíz de nahash. Nahash es bronce, pero por principio de midá keneged midá, utiliza a la serpiente también para restaurar el daño que ellos estaban cometiendo actuando como serpientes. Entonces, Nahash, que es serpiente y es la misma raíz de bronce, vemos aquí en Números 21, que la serpiente y el bronce se transforman en un recurso de sanación y que apunta a la redención. Pero en Ezequiel 22 apunta a todo lo contrario, a juicio y castigo. Entonces estamos viendo que el bronce, que es Nahoshet, de la raíz Nahash, de donde viene la serpiente, puede representar juicio o sanación, castigo o redención. O sea, de lo mismo viene para ambos.
O sea, para lo bueno y para lo malo. Otra cosa que vemos acá es que vemos que hay dos palabras que son Nahash y Seraph, que están íntimamente relacionadas con el hecho de hacer la serpiente en el asta, y que la palabra para esta asta, muchos dicen que es Seraph, y la gente lo relacionaba con serafín, pero Seraph traduce como víbora. Entonces, si tenemos por un lado Nahash, tenemos la serpiente, pero tenemos el Seraph que traduce como víbora. Entonces, este pecado conlleva la idea de la acción del idólatra que tiene puesto a la mirada en algo que lo aparta de la verdad. Así como no tiene ningún beneficio la serpiente cuando muerde, pero quema el alma de la persona, de allí que posea la víbora, y quemar es el mismo término para Seraph. La víbora y quemar se escribe de igual forma, Seraph. Entonces, así como la víbora quema el alma del hombre, el que actúa como serpiente, pero a la vez acciona como una víbora, es aquel que está quemando, que está destruyendo su alma cuando actúa contra otro. Entonces, aquella persona que se deja guiar por la serpiente y termina actuando o dañando a otra como Seraph o quemando a otro, vendrán lamentablemente consecuencias nefastas. Moshe supo que la serpiente tenía que ser de bronce, porque la palabra serpiente y bronce comparten la misma raíz, que es Nahash, y ya lo mencioné previamente, ¿no? Que se le ocurrió por gusto ni nada por el estilo, sino que la idolatría, el bronce y serpiente tienen la misma raíz. Y de allí que el hombre es dañado por este veneno que es la Lashon Hara, la lengua maligna, representada a través de la serpiente, que es la imagen o la figura de la mala inclinación, y que actúa de esta forma, y de allí el castigo. Ahora, la única solución para poder sobrevivir en el desierto en medio de este tipo de situaciones era un milagro. Y esta palabra milagro, en cuanto a Hashem, para poder sanar al pueblo a través de la serpiente, es la palabra nis. La palabra nis, que traduce como milagro, es la misma palabra para asta, para poste, que es donde fue colocada la serpiente. Pero esta misma palabra nis también traduce como señal. Entonces, miren lo interesante, porque el asta donde está la serpiente, esa asta significa señal o milagro. Y es lo que ellos estaban recibiendo. Pero ese poste o esa asta, que en hebreo se le dice nis, también traduce como levantar, como elevar. O sea, solamente aquellos que tenían revelación de la falta en la cual incurriendo, actuando como serpiente, a verla, eran aquellos que podían ver el milagro de la sanidad, porque eran elevados por el Eterno. Por eso es que Hashem le dice a Moshe que haga esta serpiente de bronce, y de esta manera puedan actuar en favor del hombre, para que así sea elevado y pueda recibir un milagro, que es lo mismo que va a aportar Yehoshua al ser elevado, siendo él esa señal que imparte ese milagro, como lo es la justificación. Por eso estas palabras de Nahash y de como serpiente
y bronce, Nehoshet, están relacionadas porque tienen la misma raíz. Pero la respuesta la da el Mashiach, que tiene el mismo valor numérico de Nahash. Hay otro comentario en cuanto a la parashá de Jucat, que es la que habla de este evento, porque el pueblo va a Moisés diciéndole que han pecado porque han hablado contra el Eterno y contra él. Y de allí que dice que le ruegan que quite la serpiente de medio de ellos. Y el Eterno le dice que sí, que se haga esa serpiente, aparece la palabra ardiente, y la puso sobre esa asta, sobre ese póster, y cualquiera que era mordido la veía. Y hay que entender esa palabra ver, por lo que acabo de explicar previamente, que no es simplemente que la estoy mirando, sino que al verla yo puedo percibir lo que el Eterno me está hablando, tengo revelación de lo que el Eterno me está mostrando a través de ese acto, porque me muestra mi condición en lo cual yo incurrí, y por lo tanto la serpiente es como un espejo que me está mostrando mi condición. Ahora, hay un rabino marroquí que escribe en Adrak Melech un comentario del Zohar hablando de la serpiente, y él dice que esta serpiente, cuando habla de serpiente y víbora, está hablando de dos condiciones en cuanto a Nahash y a Efet. Y escribe el rabino Natán Shapiro en su obra Megaleg Amukot que estas dos palabras para serpientes representan como dos fuerzas del mal. Dos fuerzas del mal que operan, y que una está conectado con la parte masculina y la otra con la parte femenina. Y que en el caso de lo que es la víbora, y de allí esta palabra Efet, o está relacionada con esta palabra, se expresa en el sonido como de un traqueteo, que es parecido al que hace la serpiente de cascabel. Entonces, el rabino Avigdor dice que así como la víbora, y de ahí la palabra esta que le mencioné, Efet, que representa esa parte femenina, esta víbora está actuando contra aquel al cual quiere destruir y va para morderlo. De igual la persona actúa, va contra alguien para que a través de la Shon Hara, que es como un veneno ardiente, quemar el alma de esa persona. Y entonces la forma de actuar es vista, o la manera de hablar es vista como ese cascabel que tiene la víbora. Y es interesante porque así como la víbora tiene este cascabel y hace ruido, y el ruido lo comparan a la lengua de la persona que actúa como una víbora, esa Lashon Hara, la lengua maligna, que traía como resultado que la persona padeciera Saraat. El Saraat era una enfermedad en la piel donde la piel se blanqueaba, y al principio, como advertencia, las manchas blancas salían en las paredes de la casa, y al verla la persona podía rectificar, así como la gente al ver la serpiente se daba cuenta de su falla y podía hacer teshuvá. La persona al ver las manchas en las paredes de la casa se podía dar cuenta: estoy hablando algo que no es, que es incorrecto, que daña a alguien, y por lo tanto el Eterno me lo está advirtiendo. Pero si la persona seguía adelante, entonces estas manchas salían en la ropa, porque era algo que estaba más cerca del hombre y podía percatarse, y así entonces podía controlar su lengua y no incurrir en la Shon Hara. Ya si la persona seguía, entonces en el tercer lugar donde salían estas manchas, que era Saraat, era en el cuerpo de la persona. Ahora, para evitar que esa persona con su lengua dañara a otro, era sacado del campamento.
Cuando esta persona hacía teshuvá y el sacerdote lo iba a inspeccionar y se daba cuenta que ya no tenía zaraat, él iba a pedir perdón y como sacrificio, él tenía que presentar como unos pajaritos que se llaman siporot. Pero lo curioso de estos pájaros es que hacen mucha bulla, como una guacharaca, pero no tan grande, pequeñita, pero hacen mucha bulla, son escandalosos. Porque eso es lo que representa a la persona. O sea, la persona se está viendo en esos siporot como alguien que habla mucho. Así como la víbora que tiene el cascabel y lo mueve y es la señal de que va a dañar o va a atacar a alguien y es visto como la lengua de una persona, de igual manera es visto el siporot, pero uno como un medio que daña y el otro como un medio luego para sanar. Este caso de la serpiente y la víbora lo vemos en varias partes de la Tanaj, donde aparecen ambas y las acciones que vienen como resultado de ella. Lo vemos en Isaías 11, lo vemos en Isaías 14, lo vemos en Isaías 59, lo vemos en Jeremías capítulo 8 y lo vemos en Proverbios capítulo 23. Al final de esta parashá, Jukak, que es donde aparece este evento, la Torá nos enseña una vez más lo que representa la conducta del ser humano y en este caso la rebeldía que experimentó y evidenció el pueblo de Israel en el desierto y lo que esto trajo como consecuencia. Cuando quejándose fue visto como si hablaran contra Hashem. Se estaban quejando y la queja fue vista como si hablaran contra el Eterno. Cuando una persona actúa de esta manera, enseña a los rabinos que es porque no confía. Y al no confiar en el Eterno, al no tener bitajón Hashem, va a confiar en otra cosa o en alguien que ocupa el lugar del Eterno. Por eso Nahash, que es la serpiente, y el bronce, Nehoshet, también está relacionado con la idolatría, que es la misma raíz de Nahash, porque a la final la persona actúa de esa manera. Por ello es que vemos cómo el Eterno trata de ayudar, de dar respuesta, de librar, de socorrer al pueblo, dándole siempre oportunidades. Por eso cuando se habla que la gracia se evidencia en el Nuevo Testamento, a mí me parece que la gente no está leyendo bien todos los eventos que se dan en lo que ellos llaman el Antiguo Testamento y la forma como Hashem actúa en su favor. Entonces, a perder eso de vista o ver la forma muy subjetiva de manera sesgada, es evidente que la gente no capta nada. Ahora, esta palabra que vemos acá en relación a Nahash y lo que ella representa, nos está mostrando que Nahash tiene su raíz en la palabra Nihush. Nihush es lo mismo que vemos en el mandamiento cuando dice Lotinahashu. Es la misma raíz y es la prohibición de hacer uso de una habilidad o un talento espiritual o a través de actividades aparentemente sobrenaturales o espirituales o incluso incurrir en la adivinación. Y es allí donde las personas pudieran cometer errores porque muchas veces hay personas que en lo espiritual tienen la habilidad, tienen el talento o pueden operar en el ámbito espiritual desde un enfoque maligno. Y al hablar o al decir muestran cosas
Y eso es algo que se manifiesta o se evidencia como algo espiritual que posee la persona y que debe romper con ello. Porque luego, si esta persona ha sido justificada, lo que opera espiritualmente no se va con la justificación. La justificación y pasar a ser hijo del Eterno no trae como consecuencia que aquello que afecta al ser humano o aquello que tiene como talento, como habilidad espiritual, se vaya con la justificación. Eso no sucede. Entonces, ¿qué pasa? Una persona que ha sido justificada, pero viene de un mundo donde en el ámbito espiritual lo practicó porque tenía el talento, tenía la habilidad, y veía y decía y soñaba y cosa y mostraba, y yo veo esto, yo veo aquello, y hablaba cosas del presente o del pasado, del futuro de alguien, cuando es parte ahora de la religión, de la misma forma va a operar. De la misma manera va a operar. Entonces, la palabra Nahash, de la raíz Nihush, que está relacionada con esta habilidad y todo esto, quiere decir que hay personas, entonces estas personas que esa habilidad o esa forma de operar en lo espiritual, esa manera de operar en lo espiritual a través de esa habilidad, el talento que ellos tienen, es visto como Nihush. Pero Nihush es la misma raíz de Nahash, de serpiente. O sea, ahora ellos en la religión, como una serpiente, están operando. O sea, son muy astutos, la lengua, como la utilizan para hablar, decir, y de esa forma están enviando como pequeñas dosis de veneno que espiritualmente están dañando a una persona y no se dan cuenta por la falta de discernimiento de lo que está operando. Es una facultad aparentemente espiritual para bien, pero que realmente es mala, pero que mata en silencio. Y esta es una conexión importante que debemos conocer, porque muchas veces vemos personas que tuvieron ciertas prácticas o tuvieron ciertas cosas o un cierto tipo de vida cuando estaban en el mundo, como la gente lo dice, y ahora que son hijos del Eterno, ese mismo tipo de experiencias sobrenaturales, de habilidad, de talento para ver y decir, ahora en la religión lo siguen practicando, pero ahora lo disfrazan de un don y entonces dice, no, lo que pasa es que esa persona dijo todo esto, está profetizando. Esta persona ahora es profeta porque mira lo que dijo del futuro de fulano, del pasado de fulano, y está operando de esta manera. No, no es así. Esa persona viene con un problema espiritual desde el pasado que no se ha cortado, aunque ha sido justificado y todavía está allí y lo está alimentando, lo está nutriendo, pero de este lado ahora. Quiere decir que ahora con lo malo está operando, pero del lado de la religiosidad. Y en la religiosidad, carentes de discernimiento, carentes de poder percibir las cosas que se están dando, entonces la gente lo ve como si fuera un don de profecía, una palabra de ciencia y cosas así, cuando no es verdad. Miren lo que dice el mismo Yehoshua en Mateo 7:21 en adelante. Mateo 7:21 en adelante. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. La voluntad del Padre está en la Torá. Por eso, cuando este tipo de personas que dice que ven y que el Eterno le mostró la vida de esta, el pasado, el presente, el futuro, aquí yo te doy una palabra y todo esto, pero no camina conforme a la Torá o habla en contra de la Torá, yo no sé de quién está hablando. Porque en la Torá está la voluntad del Eterno. Y aquel que dice ser la voz del Eterno porque asume que tiene un don de profecía o es un profeta, no puede ir en contra de la misma palabra del Eterno que fue el que lo constituyó supuestamente como profeta.
Dice luego Yehoshua: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? ¿Qué es lo que decíamos previamente en relación a esto? Nihush. La habilidad espiritual para hacer cosas sobrenaturalmente que se ven como favorables o en pro de alguien que tiene la misma raíz de Nahash, que es la serpiente, y que la Torah condena cuando dice Lo tinahashu, o sea, no puedes operar en lo espiritual de esa forma. Y es como Moisés lanzando la vara, convirtiéndose en serpiente, y los magos, los hechiceros de Faraón lanzando las suyas y también convirtiéndose en serpiente. Entonces, que ellos ahora digan: somos parte del pueblo hebreo y vamos a hacer lo mismo que hacíamos allá, lo hacemos aquí. Es lo mismo que está sucediendo. Entonces estas personas dicen: profetizamos en tu nombre, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros. Pero ¿qué dice Yehoshua? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esa palabra que dice allí, les declararé, no es simplemente, no, miren ustedes, no. De declararé es la forma, o está relacionado en la manera como un rey decreta o establece una orden sobre algo, sobre alguien. Esa expresión es de esa forma. Y miren que Yehoshua lo está diciendo cuando se presenten todos, porque todos nos vamos a presentar delante de la máxima autoridad, y cuando nos presentemos, entonces él como la máxima autoridad va a declarar esto: nunca os conocí. Si nunca fueron conocidos es porque no tuvieron identidad. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Y sabemos que un hacedor de maldad es aquel que actúa atentando contra los principios establecidos en la Torah. Miren lo que dice en Hechos, capítulo 13, verso 6. Hechos 13:6. Y habiendo atravesado toda la isla de Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús. Falso profeta, un mago, Nihush. Hechos capítulo 8:18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se transmitía el espíritu de santidad, les ofreció dinero. Esto sucede. Personas con hambre y sed de poder, con hambre de unción o queriendo comprar la unción de alguien, y ofrendan, pactan, llevan dinero para que alguien de autoridad imponga las manos sobre ellos y a ver si de esa forma se transfiere su espíritu. Miren, hace mucho tiempo, no voy a decir el nombre de la persona, pero es muy conocido en Estados Unidos, muy famoso por sus libros, un hombre de campañas y cosas y sanidades y todo esto. Y mucha gente iba, hablando de líderes, mucha gente iba para esas actividades porque querían que este hombre orara por ellos para ellos hacer lo mismo. O sea, son personas que estaban actuando con el mismo espíritu de este hombre, de Simón, queriendo obtener la unción que no se da porque tú la compras, ni se gana de esa manera, sino es algo que el Eterno te imparte. Por eso, cuando vemos nosotros la palabra víbora, que es la palabra que aparece allí, saraf, enfatiza el método a través del cual la persona opera como una serpiente. Y por eso esta palabra está conectada con quemar. Quiere decir que aquella persona que actúa como serpiente, como saraf, actuando en lo espiritual de esta manera sobrenatural, como una serpiente, está quemando a otros.
el saraf, la víbora, inyecta pequeñas dosis de veneno y poco a poco va apagando a la otra persona, la luz de otra persona. Por eso la palabra saraf es utilizada por el Hazal, por un gran rabino, el Hazal, para referirse al castigo de aquel que rechaza los mandamientos y los principios establecidos por el Eterno que enseñan los maestros. Esto sugiere lo peligroso que es cuando alguien actúa contra los principios, contra los fundamentos que la Torá establece, violentando aquello que su maestro enseña. Por eso es que vemos en este caso que dice, hablaron o atentaron como serpientes contra el Eterno y contra Moisés. Una persona que pierde el respeto a sus maestros, que los está guiando para que se conecten con el Eterno y espiritualmente crezcan, son personas que están envenenadas por la serpiente y actúan como tal. Por eso son vistos como saraf, como víboras, que en medio de las personas con astucia se van metiendo y van hablando y van dañando, corrompiendo y afectando a otros. Por lo tanto, la solución para todo esto es que cuando venga Mashiach y experimentemos la redención, todos nos vamos a presentar. Y ahí veremos quiénes, viendo la Torá, viendo sus principios y fundamentos, trabajamos para mejorar, para corregir, rectificar y presentarnos delante del Eterno como aquellos que han sido santificados por la obediencia a la Torá, otros que se van a presentar luego de haber visto cambios en su vida, porque frente a sus acciones se dieron cuenta que como las serpientes estaban actuando, hicieron teshuvá y también entran, y otros que no tuvieron ningún cambio y al contrario actuaron como serpientes, pisoteando y violentando principios, arrastrándose, actuando de esta forma contra el Eterno, pero también contra aquellos que son usados por el Eterno para enseñar. Y de esta manera, entonces quedarán fuera. Por eso es que esta serpiente o estos que actúan como la serpiente son aquellos que atentan contra el calcañar, que es lo que representa a los talones del Mesías, y son los justos entre las naciones que están llevando la Torá y la verdad para que la gente se convierta del mal y sean parte del reino y puedan experimentar la redención. Por eso el Mashiach siempre los está hiriendo a través de sus representantes, pero estos que actúan como simientes de la serpiente, copiando, actuando a imagen de la serpiente, atacan y condenan, juzgan, critican, haciendo uso de esa lengua viperina, y de esta forma tratan de dañar a tantas personas usadas por el Eterno para bien, que imparten la luz de la Torá, que tratan de encender las vidas de otras personas para que caminen agradando al Eterno en todo y honrándole. Por lo tanto, esta lucha no es de ahora. Esta es una lucha que viene desde el principio, como la vemos nosotros en Génesis. Y es algo evidente porque la serpiente actúa de esta manera. Nunca se presenta de frente, siempre actúa poco a poco y siempre llega de aquellos que son como los más débiles, y de esta forma daña, mata lentamente a todos aquellos que aman al Eterno, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado con todo esto. Así que vemos acá como en este evento, y hablando del Mesías, lo que representa el Mashiach y la relación que tiene con la serpiente, porque los dos están conectados
con los eventos de la redención. Los dos están conectados con todo lo que ha de suceder previo a la redención, previo a la venida del Mesías y el establecimiento del reino. Por eso no podemos perder de vista nada de esto y cómo opera en las personas para que estemos apercibidos y de esta forma podamos cuidarnos muchísimo. Así que vamos a seguir estudiando sobre el tema del Mesías y de esta forma seguir aportando herramientas para conocer todo lo concerniente a esta figura relevante y única para efectos del reino y de la redención.